Ya nos callamos ya. Venga, pues vamos a hablar hoy de la púrpura retiforme, concretamente del tratamiento. Como ya la semana pasada la doctora Navarro nos estuvo introduciendo este tema, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo hace una semana. La púrpura retiforme se origina de un daño en los pequeños vasos sanguíneos de la piel, y las lesiones típicas pues son esas lesiones ramificadas que no llegan a formar una red cerrada, y son lesiones purpúricas que no blanquean a la presión. A veces, aparte de esa púrpura retiforme, vemos también necrosis, ulceración, podemos ver ampollas. En este cuadro podemos ver las dos grandes clasificaciones que tendríamos en el diagnóstico diferencial de la púrpura retiforme. Por un lado estarían las etiologías que se acompañaban de daño en la pared vascular, y por otro lado, los que se acompañan de oclusión de la luz vascular. Ya se estuvo comentando la semana pasada que a la hora de realizar el diagnóstico de este tipo de entidades, pues tendremos que abarcar tanto a nivel analítico, en la bioquímica general, mirar la autoinmunidad, serologías, descartar infecciones, estudios de hipercoagulabilidad. Y quiero volver a poner también esta imagen, que es muy representativa de la localización anatómica típica de esa púrpura retiforme en función de la etiología de la que estemos hablando. Y este algoritmo, donde veíamos la anamnesis que hay que ir haciendo por órganos y aparatos, ver que no haya factores de gravedad que nos orienten a inestabilidad hemodinámica del paciente, a que pueda haber una sepsis, y ir descartando distintos procesos asociados, como pueden ser las enfermedades autoinmunes o procesos malignos. Bien, pues la revisión que vamos a hacer en esta sesión es concretamente de la segunda parte del artículo de estas autoras, de Jorgensen y compañía, y es la segunda parte del que estuvimos viendo la semana pasada. Lo primero a destacar es que la púrpura retiforme es una entidad que puede conllevar una importante morbimortalidad. Como hemos visto, según la etiología, si estamos ante una sepsis, una coagulación intravascular diseminada, una vasculitis con daño multiorgánico, pues esa mortalidad puede llegar a ser elevada. Entonces, en esta revisión de todas las diferentes etiologías que puede tener la púrpura retiforme, vamos a centrarnos en 4 de ellas. Concretamente, en la calcifilasis, la crioglobulinemia, la vasculopatía livedoide y la vasculitis tipo ANCA. Empezando con la calcifilasis, este es el índice que vamos a seguir. Va a ser el mismo índice para las 4 entidades que vamos a repasar. Pues para empezar, la calcifilasis es una enfermedad de las que hemos clasificado por depósito. Concretamente, lo que sucede es que se producen depósitos de calcio en la capa media de los pequeños vasos de la dermis y del tejido subcutáneo. Se trata de un proceso multifactorial y, por tanto, el abordaje va a tener que ser multidisciplinar, tanto dermatólogos, nefrólogos, y aparte, además del tratamiento que instauremos, hay que realizar también curas locales, manejo del dolor, atender a las comorbilidades de estos pacientes. Además, hay que tener en cuenta que, además de que suelen ser pacientes frágiles, la mortalidad de este proceso no es para nada despreciable, llegando hasta un 50%. El paciente típico que nos vamos a encontrar es un paciente con una enfermedad renal crónica avanzada, que suele estar en unos estadios finales, que la mayoría de las veces está en diálisis, y además hay que tener en cuenta que son pacientes no especialmente añosos, la edad media es alrededor de los 50 años. Y la causa de muerte más frecuente de estos pacientes es porque se complican con una sepsis, por lo que debemos estar al tanto de esto. Pero aunque este es un poco el paciente típico que nos vamos a encontrar, hay que tener en cuenta que la calcifilasis puede ser de tipo urémico o de tipo no urémico. Por lo tanto, también va a haber un grupo de calcifilasis en los cuales no nos vamos a encontrar una enfermedad renal asociada, como veremos más adelante. La presentación clínica, pues al inicio del cuadro lo que podemos observar es una libido racemosa. El paciente va a presentar unas placas, unos nódulos indurados, pero a medida que vaya progresando el cuadro,
va a aparecer la presentación típica de esa púpula retiforme, con mayor o menor necrosis, con ulceración. Hay que tener en cuenta que a mayor carga de la enfermedad, a más extensa sea esta, mayor es el riesgo de mortalidad y de sepsis que tienen estos pacientes. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen de un paciente con una enfermedad renal crónica, con esas grandes úlceras, con esa extensa necrosis. Esto tendría pues un pronóstico peor que si fuera una enfermedad más localizada. En cuanto a la localización, tenemos dos grandes grupos. Por un lado, estaría la calcifilasis que afecta a áreas proximales y por otra la que afecta a áreas distales. La afectación proximal sería la más frecuente y tiene peor pronóstico. Típicamente va a aparecer en sitios donde hay abundancia de tejido adiposo, fundamentalmente en abdomen, en los glúteos, en los muslos. En cuanto a la calcifilasis que afecta a las áreas distales, es menos frecuente y podemos tener afectación bien a nivel digital o bien afectación del pene. Mientras que la afectación digital tiene mejor pronóstico en general, la afectación peneana es la que tiene peor pronóstico de todos. De hecho, esta puede llegar a tener un 70% de mortalidad, mientras que hemos dicho que la mortalidad media de la calcifilasis a nivel proximal es alrededor del 50%. En cuanto a la fisiopatología, habría como dos grandes mecanismos que trabajarían conjuntamente. Por un lado, tenemos que ese depósito de calcio en la capa media de los vasos va a dar lugar a que esa luz de los vasos se estreche, va a producir un daño endotelial, la liberación de toxinas urémicas y el desbalance del metabolismo fosfocálcico que suele haber en estos pacientes con enfermedad renal, va a contribuir a que aumenten los factores que favorecen la calcificación y que disminuyan los inhibidores de la calcificación. Y además, ese estrechamiento de los vasos va a dar de por sí un enlentecimiento del flujo que va a llevar a que haya fenómenos de trombos asociados. Además, hay que tener en cuenta que hasta un 60% de estos pacientes tienen alguna causa de trombofilia asociada. Entre los factores de riesgo, pues tendríamos que diferenciar los dos tipos de calcifilasis de los que hemos hablado. La urémica, por un lado, con ese paciente típico con una afectación renal en estadios finales que suele estar en diálisis, y por otro lado, la calcifilasis no urémica. Dentro de los factores de riesgo más frecuentes para este segundo tipo de calcifilasis estaría la corticoterapia crónica a dosis elevada, la afectación a nivel hepática, ya sea cirrosis por una hepatitis de causa alcohólica, por el motivo que sea, así como la diabetes. Y ojo también porque la warfarina es otro de los factores de riesgo que pueden inducir calcifilasis. Y aquí en esta tabla más extensa vemos, aparte de los factores más comunes que hemos comentado, pues vemos que también hay otros, como pueden ser la obesidad, ese desbalance mineral que hemos estado hablando, en pacientes en los que existe hipercalcemia, hiperfosfatemia, hiperparatiriidismo. Los estados de trombofilia también hay que tenerlos en cuenta. Pueden asociarse a enfermedades autoinmunes o cáncer. Y también tendremos que interrogar al paciente sobre aquellos fármacos que esté tomando que pueden precipitar estos cuadros, como ya hemos dicho, la warfarina que ya hemos comentado, o bien pacientes que están en tratamiento con vitamina D o calcio, ¿no?, por ese estado de hipercalcemia, o pacientes que toman hormona para tiroidea. En cuanto al diagnóstico, pues ya lo estuvimos comentando la semana pasada. Habría que hacer esa anamnesis dirigida, tanto por aparato y por sistema, e intentar descartar las entidades más frecuentemente asociadas: trombofilia, malignidad, enfermedades autoinmunes, infecciones. Y aunque haremos un estudio extenso, pues tendremos que centrarnos sobre todo en ver cómo están los iones, que aunque podemos encontrarnos el calcio y el fosfato elevado, no siempre tienen por qué estarlo. Tendremos que hacer un estudio de orina, ver el perfil renal y hepático, ya que son dos de la afectación renal y la hepática, son dos de las causas principales. Tendremos que hacer serologías de VIH, de hepatitis, el estudio de hipercoagulabilidad fundamental. Y el gol estándar a la hora del diagnóstico de esta entidad pues sería la biopsia cutánea. En cuanto a las pruebas de imagen, no las pedimos de rutina, pero sí que en una ecografía, en una radiografía simple, pues podríamos detectar esas calcificaciones. En cuanto a la biopsia, pues lo típico que vamos a encontrar en ella
son microcalcificación de la capa media y trombos. Aparte de esto, pues pueden asociarse otros hallazgos, como por ejemplo la necrosis o la ulceración. Para tomar correctamente biopsia a este tipo de pacientes, lo ideal sería hacer o bien una biopsia incisional, porque tenemos que coger una buena muestra del tejido celular subcutáneo, o bien realizar un punch y sobre ese punch volver a incidir para coger la muestra. Sí es que es verdad que hay que tener cuidado con estos pacientes porque tienen un importante riesgo de infección y que esa herida que hagamos al hacer la biopsia no termine de curar, pues estamos hablando de pacientes con mala circulación, que muchos son diabéticos, entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. En cuanto al tratamiento, fundamentalmente lo que haremos será actuar sobre los dos grandes mecanismos fisiopatológicos de los que hemos hablado. Por un lado, actuaremos sobre el calcio, disminuyéndolo, y por otro lado, actuaremos sobre esos factores protrombóticos. En cuanto a la regulación del metabolismo del calcio, pues si es un paciente que está en diálisis, intentaremos aumentar la duración y la frecuencia de esa diálisis y eliminar todos los productos que tengan un alto contenido en calcio. En cuanto a los calcimiméticos, del que disponemos es del Cinacalcet, que este producto lo que hace es disminuir los niveles de paratormona y consecuentemente disminuiría la calcemia. En el caso de que se necesite usar Cinacalcet, este se administra durante la diálisis, pero los estudios lo que han visto es que es más efectivo previniendo la calcifilasis. Una vez que esta está instaurada, no hay tantos estudios que demuestren su eficacia. Otras opciones serían la paratiroidectomía y el trasplante renal, que serían ya pues en casos más avanzados, más refractarios a otras terapias, lo dejaríamos un poco ahí secundario. El tiosulfato sódico sería un poco como la terapia fundamental, ¿no? La que estamos más acostumbrados a utilizar y la que más se está utilizando en los últimos años. Y los bifosfonatos es otra de las opciones existentes, pero su uso no está tan extendido porque, aparte de que solo es útil en la calcifilasis no urémica, hay que tener especial cuidado en los pacientes con enfermedad renal. En cuanto al tiosulfato sódico, lo bueno es que es de utilidad en los dos tipos de calcifilasis, tanto en la urémica como en la no urémica, y lo administraremos bien por vía intravenosa o bien por vía intralesional. La intralesional pues la reservaremos para aquellos casos más localizados, con diluciones de 125 o 250 miligramos por mililitro, y en cambio la vía intravenosa la reservaremos para aquellas formas más graves o más generalizadas y sobre todo en pacientes que estén en diálisis. Normalmente el tiosulfato sódico se administra tras la diálisis unas 3 veces en semana, ya que si se administra justo en el momento de la diálisis, se pierde parte del producto. El mecanismo de acción por el cual funciona el tiosulfato sódico es aumentando la solubilidad del calcio y además se ha visto que tiene efecto vasodilatador y antioxidante. Los efectos adversos no son muy numerosos, sobre todo náuseas y vómitos, y sí que es verdad que puede prolongar el intervalo QT. Entonces, en pacientes que ya tomen fármacos que prolonguen este intervalo o que tengan algún problema cardíaco, pues no estaría de mal algún electrocardiograma de control. Y el efecto adverso un poco más peligroso, con el que tenemos que tener más cuidado, es con la acidosis metabólica, pero es un efecto raro, aunque es verdad que está descrito. Aquí tenemos dos ejemplos de dos artículos mostrando la utilidad del tiosulfato sódico publicados por nuestra unidad. En cuanto a la otra vía terapéutica, la que hemos dicho que actúa sobre ese estado de hipercoagulabilidad o esa presencia de trombos, pues lo que usaremos será la anticoagulación. Pero usaremos fármacos no warfarínicos, porque si recordáis hemos dicho que la warfarina es uno de los factores que puede precipitar este cuadro. Entonces, fundamentalmente lo que usaremos será heparina intravenosa en casos hospitalizados o casos más graves, más agudos, y subcutánea de mantenimiento. Sí que me ha llamado la atención que en la revisión hablan fundamentalmente de la heparina no fraccionada, cuando normalmente lo que estamos más acostumbrados a usar es la enosaparina, las heparinas de bajo peso molecular. De este último tipo de heparina, de la que hablan que tiene más uso es de la tinzaparina. Ya también un estudio donde emplean apixaban
que da buenos resultados, pero es verdad que solo fueron 18 pacientes, entonces, bueno, no está tan extendido su uso y se necesitarían pues más estudios. La terapia antiagregante pues se reservaría un poco para esos casos donde existe un estado de hipercoagulabilidad y por el motivo que sea, la anticoagulación pues aportaría más riesgos que beneficios. Y como último pilar de esta terapia tendríamos la vitamina K, porque también tiene un efecto inhibitorio de la calcificación, que se administraría 3 veces en semana. Para aquellos pacientes con úlceras crónicas que no terminan de curar, pues el oxígeno hiperbárico en aquellos pacientes en los que está indicado pues puede favorecer o ayudar a la curación de esas heridas. Y es importante también las curas locales, tanto prevenir las infecciones, como hemos comentado antes, por el riesgo de sepsis, y en aquellos pacientes que lo toleren, pues desbridamiento. Algunos podrán ser, si lo toleran, quirúrgicos, cuando hay grandes necrosis, grandes afectaciones, y si no, pues se puede optar por un desbridamiento no quirúrgico, como por ejemplo el enzimático. Y también no podemos olvidar en estos pacientes el manejo del dolor, usando incluso opioides si es necesario, pero sí es verdad que los opioides deberían intentar usarse evitando dosis altas. Y aquí otro ejemplo de otro artículo de nuestra unidad, donde se hacía una revisión de la calcifilasis, ¿no? Y donde podemos ver esta bonita imagen de histopatológica, donde se ven esa afectación de la pared de los vasos. Pasamos a la siguiente entidad de la que vamos a hablar, que sería la acreoglulinemia. Vamos a seguir el mismo índice que hemos hecho en el caso anterior. La crioglobulinemia está producida por crioglobulinas, que no son otro que inmunoglobulinas circulantes, que lo que hacen es precipitar con el frío. Lo importante o fundamental en estas entidades es que se suelen asociar bien a hepatitis o bien a procesos hematológicos, a síndrome mieloproliferativo. Y el tratamiento básico será el de esa enfermedad subyacente. Tenemos 3 tipos de crioglobulinemia. En la tipo 1 lo que vamos a encontrar es una afectación monoclonal. En cambio, la tipo 3 será policlonal, mientras que en la tipo 2 será tanto monoclonal como policlonal. La tipo 2 y 3 se engloban dentro de lo que llamamos las crioglobulinemias mixtas, ya que encontramos tanto inmunoglobulinas de tipo IgM como de tipo IgG. En cuanto a la presentación clínica de estos pacientes, tenemos por un lado las manifestaciones cutáneas y por otro lado, en las crioglobulinemias también podemos encontrar manifestaciones sistémicas que pueden producir importante daño a nivel orgánico. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, se diferencia un poco entre la tipo 1 y las crioglobulinemias mixtas, pero al fin y al cabo en la práctica existen solapamiento entre los cuadros y al final pues lo que vamos a encontrar es esa típica púrpura retiforme, una púrpura palpable, acrocianosis, livedo reticularis. Aquí tenemos algunos ejemplos donde vemos esa púrpura retiforme a nivel de tobillos con también afectación acral. Otro ejemplo aquí donde ya vemos que se ha formado una gran úlcera, una ulceración con necrosis. Y en cuanto a las manifestaciones sistémicas, pues tendremos que interrogar al paciente, ¿no? Y explorar que no haya afectación a nivel renal, afectación a nivel neurológica, pulmonar. Es muy importante en la crioglobulinemia tipo 1 que suele asociar hiperviscosidad y habrá que interrogar por síntomas asociados a este estado, como puedan ser cefalea o visión borrosa. En cuanto a la fisiopatología, pues en la crioglobulinemia tipo 1 lo que tenemos es una proliferación de células B que va a llevar a una producción aberrante de anticuerpos y esto es lo que va a dar este estado de hiperviscosidad que hemos comentado. En cambio, en las crioglobulinemias mixtas, en la tipo 2 y tipo 3, lo que hay es una hiperestimulación inmune y que al final lo que va a dar es que se forme inmunocomplejo, que es al final lo que va a producir ese daño a nivel vascular. En cuanto a los factores de riesgo, las enfermedades que suelen asociarse a estos procesos, típicamente la tipo 1 lo que tenemos que buscar es un proceso hematológico asociado. Son síndromes mieloproliferativos, linfoproliferativos, puede ser por ejemplo un mieloma múltiple, una macroglobulinemia de Waldenström, una gamapatía monoclonal de significado incierto. Y en cambio, las crioglobulinemias mixtas, en el 80-90% de los casos lo que vamos a tener asociado es una hepatitis C. En ese otro 10%, 15% restante,
pues lo más frecuente es que sea o bien otra infección, ya sea una hepatitis B, un VIH, o por ejemplo un Epstein-Barr, citomegalovirus, una sífilis, una enfermedad de Lyme, o bien si no, tendremos que buscar que no haya algún proceso autoinmune de base. En cuanto al diagnóstico, pues volvemos un poco a lo mismo que hemos visto en el caso anterior y a lo que estuvimos hablando la semana pasada. Fundamental esa anamnesis exhaustiva por sistemas y aparatos e intentar ir descartando bien afectación infecciosa, pidiendo esas serologías básicas, una analítica completa y descartar con fuentes de sangre, poblaciones linfocitarias, proteinograma, que no haya un proceso hematológico de base. La crioglobulinas, pues su detención sería el gol estándar, el diagnóstico. Bien, es verdad que es una técnica difícil y quien la realice pues tiene que tener una cierta experiencia, pues si no podemos encontrar falsos negativos. En cuanto al tratamiento, pues ya hemos dicho que lo básico es tratar la enfermedad de base. Si estamos ante una crioglobulinemia tipo 1, pues trataremos la enfermedad hematológica. Y si es una crioglobulinemia tipo mixto, pues como el 80-90% se dan en caso de hepatitis C, pues la terapia antiviral dirigida contra esta. Y en casos muy graves o de gran afectación o que sean muy agudos, pues valoraremos también tratamiento inmunosupresor. Aquí tenemos un algoritmo que no hace más que resumir un poco lo que hemos estado hablando. En la tipo 1, descartar que no haya síntomas de hiperviscosidad. Si los hay, recurrir a la plasmaféresis y tratar la afectación linfoproliferativa. Y si estamos en una crioglobulinemia tipo 2 o 3, ver si hay o no coexistencia de virus C. Y en caso de que este sea negativo, pues buscar otras etiologías, ya sea infecciosa o bien autoinmune, y realizar el tratamiento de las mismas, combinándolos en caso de que haga falta con inmunosupresores. La tercera entidad de la que vamos a hablar es la vasculopatía livedoide, que es una enfermedad trombooclusiva que nuevamente afecta a la microcirculación cutánea. Aquí estos pacientes, su edad media, como vemos, es inferior a la que nos encontramos, por ejemplo, en la calcifilaxis. Entonces es importante tratarlo porque la afectación de vida de estos pacientes es grave, pues son úlceras bastante dolorosas. Y nuevamente nos encontramos que existen estados de hipercoagulabilidad asociados en un alto porcentaje de los casos. Las características clínicas, pues nuevamente van a ser similares a los otros casos, pero esta sí que tiene alguna característica como más especial. No es patognomónica, pues la podemos ver en otras entidades, pero sí nos van a orientar un poco más. Aquí la púrpura rectiforme que nos encontramos tiene quizá esa morfología un poco más estrellada, se forman esas úlceras crónicas dolorosas y lo típico es ver esa atrofia blanca, esas cicatrices estrelladas, blanquecinas que aparecen al cabo de unos meses, y la localización típica de esta entidad es en los tobillos a nivel bimaleolar. Aquí vemos alguna imagen donde en la parte superior en el tobillo vemos esa típica atrofia blanca. Aquí otra imagen con esa morfología estrellada. Y el mecanismo subyacente a esta entidad es una alteración de la coagulación que va a llevar un daño endotelial. Por un lado tenemos un aumento de la actividad de la trombina y por otro lado una disminución de la fibrinolisis. En cuanto a los factores de riesgo, pues lo primero a descartar es que no haya un estado de hipercoagulabilidad asociado y después tendremos que buscar como segunda causa que haya una enfermedad del tejido conectivo, fundamentalmente el lupus. Y si encima el lupus va asociado a un síndrome antifosfolípido, pues todavía peor. En cuanto al diagnóstico, nuevamente lo mismo, su analítica, estudio completo, con estudio de hipercoagulabilidad, descarte de infecciones, enfermedades autoinmunes. Importante en estos pacientes descartar que no haya una enfermedad arterial periférica asociada, realizando una ecografía Doppler. Y en cuanto a la biopsia cutánea, pues lo fundamental que nos vamos a encontrar en ella van a ser trombos intraluminales y en fase más avanzada veremos también edema endotelial con adelgazamiento de la pared de los vasos. Y en la inmunofluorescencia directa lo que se verán serán depósitos de IgM, IgG y C3. En cuanto al tratamiento, el gold estándar sería el rivaroxaban, más sobre todo si hay ese estado de hipercoagulabilidad asociado, y las dosis más típicas serían 10-20 miligramos al día.
en cuanto lo iniciamos, pues vemos que el paciente experimenta un rápido alivio del dolor y hasta en un 98% de los casos se ven tasas completas de curación. Otros tratamientos, quizá no tan extendidos, serían los que vemos aquí, pues los corticoides, sobre todo si hay enfermedades del tejido conectivo asociadas, el danazol, que es un andrógeno que se usa sobre todo en casos de endometriosis, pues también lo podríamos asociar si hay enfermedades del tejido conectivo, antiagregantes cuando el paciente, por el motivo que sea, tiene contraindicada la anticoagulación. Y bueno, pues ya en casos un poco más refractarios, pues se podrían buscar otras opciones como inmunoglobulina, oxígeno hiperbárico. Y en cuanto al activador tisular del plasminógeno, hay un solo estudio donde se obtuvo una buena respuesta, pero únicamente la experiencia es en 6 pacientes, entonces bueno, ellos tuvieron buenos resultados, pero habría que hacer pues estudios un poco más extensos, ¿no? Para ver realmente la eficacia y seguridad de este fármaco. Y aquí vemos otro ejemplo de un caso de nuestra unidad, donde vemos un paciente que tuvo muy buena evolución de esas úlceras crónicas con Rivaroxaban. Y aquí nuevamente otro ejemplo con muy buena respuesta. Aquí en este cuadro, perdona que se ve un poco pequeño, lo que viene es a realizar un algoritmo desde lo que hemos venido hablando en cuanto a la vasculopatía livedoide. Si tenemos un paciente con una clínica típica, pues realizaremos una biopsia donde encontraremos esos trombos y esa afectación de la pared vascular que hemos hablado. Y buscaremos si existe un estado de hipercoagulabilidad asociado. En su caso, pues la anticoagulación con Rivaroxaban sería fundamental. Que esto no es así, pues buscar que no haya enfermedades del tejido conectivo asociadas y o bien investigar por paraproteinemias o infecciones. Y ya por último, la última entidad que vamos a revisar es la vasculitis ANCA, que dentro de ellas tendríamos la granulomatosis con poliangeitis, que sería la antigua granulomatosis de Wegener, la poliangeitis microscópica, la PAN, y la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, que es el antiguo síndrome de Church-Strauss. Lo fundamental en las vasculitis es que no solo tenemos manifestaciones a nivel cutáneo, sino que también podemos tener importante clínica a nivel sistémico, que puede incluso llevar a la mortalidad a la muerte del paciente. Es verdad que la mortalidad ante estos cuadros era muy elevada, llegando incluso al 70%. Hoy en día, en la actualidad, pues con los inmunosupresores y con los tratamientos de los que disponemos, pues esa tasa ha caído muchísimo. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, no hay nada nuevo en cuanto a los cuadros anteriores que hemos visto. Vemos esa púrpura palpable, púrpura retiforme, con líbedo que puede ulcerarse. Y sí hay que tener en cuenta que dentro de los 3 tipos que hemos visto, pues la que presenta manifestaciones cutáneas con mayor frecuencia es la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, el antiguo Church-Strauss. Y tener en cuenta además que no solo va a ser esa clínica típica que estamos acostumbrados en las piernas, ¿no? De púrpura palpable, sino que también pueden presentarse como en este caso, ¿no? Con cuadros like. En cuanto a las manifestaciones sistémicas, pues dependiendo de la entidad concreta de la que estemos hablando, va a haber una u otras, pero en general todas pueden tener afectación a nivel pulmonar, como por ejemplo asma o nasal con poliposis. La granulomatosis con poliangeitis, sobre todo esa afectación nasal es muy característica, llegando incluso al 90%. Cuidado también con la afectación pulmonar, que pueden presentar hemostisis, pueden presentar glomerulonefritis. Y en la PAN, pues aparte de esa afectación típica con glomerulonefritis, también es muy característico que se presente como una mononeuritis múltiple. En cuanto a la fisiopatología, pues aquí lo que tenemos son esos los ANCA, los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Son unos anticuerpos IgG localizados intracelularmente que cuando se activan se exponen en la superficie celular, provocando la adhesión de neutrófilos y la liberación de citoquinas proinflamatorias, que todo eso va a llevar nuevamente a daño vascular. Y aquí vemos una imagen muy bonita de los 2 tipos de ANCA que existen, los citoplasmáticos y los perinucleares. En cuanto a los factores de riesgo de este tipo de vasculitis,
fármacos e infecciones pueden desencadenarlo, y en cuanto a nivel epidemiológico, no hay tampoco un prototipo de paciente típico. Cuanto al diagnóstico, es importante preguntar al paciente por fármacos, ya que hay algunos que típicamente pueden desencadenar estos cuadros, algunos de ellos que utilizamos nosotros con frecuencia, como pueden ser los anti-TNF o la sulfasalacina. Y nuevamente realizar esa exhaustiva anamnesis por aparatos y sistemas, donde ya un poco las pruebas complementarias pues las orientaremos en función de los signos y síntomas que nos encontremos. Si hace falta pues una radiografía, un test de tórax para descartar afectación pulmonar. Si el paciente nos cuenta clínica de neuropatía, pues un electroneurograma. Hay veces que hará incluso falta una biopsia renal o pulmonar, importante el examen oftalmológico. Y cuidado también cuando preguntemos al paciente por fármacos, si a lo mejor nos niega o no hay ninguno que nos cuadre un poco, y indagar también por tóxicos, porque también hay cuadros descritos de vasculitis inducidos por cocaína. Como aquí este ejemplo nuestro de una granulomatosis de Wegener en un paciente que consumía cocaína. Vemos que a nivel cutáneo pues, presentaba esas grandes úlceras, pero no solo eso, sino en la imagen vemos esa típica afectación nasal con la nariz en silla de montar, esa fístula oropalatina. En las pruebas de imagen vemos la afectación pulmonar con esos infiltrados lobulares y los típicos PANCA. Y aquí otra otra vasculitis inducida por cocaína, que si os fijáis, esa típica afectación de los pabellones auriculares, que si nos acordamos de la sesión que la semana pasada dio Irene, dijimos que la afectación de pabellones auriculares era típica del levamisol, que es el componente que lleva la cocaína. En cuanto al tratamiento, pues por un lado tendremos el de inducción, porque estamos hablando que son cuadros que pueden llegar incluso a ser mortales, entonces necesitamos una respuesta rápida. Típicamente el tratamiento más clásico que se usaban eran glucocorticoides con ciclofosfamida, pero hay que tener en cuenta que la ciclofosfamida es efectiva, pero tiene una elevada toxicidad, sobre todo pues, a nivel gonadal, cuidado en pacientes en edad fértil. Y de mantenimiento pues podemos utilizar distintos inmunosupresores como azatioprina, que es un poco el que se considera el gold estándar, y si no lo tolera, pues metotrexato o micofenolato. Sin embargo, en los últimos años el rituximab se ha ido posicionando como primera línea de tratamiento y sirve tanto para la inducción como el mantenimiento. En inducción usaríamos la pauta de linfoma de 375 miligramos por metro cuadrado, una administración semanal durante 4 semanas, y se ha visto que es tan efectivo como la ciclofosfamida en esa inducción y que en pacientes que han sufrido recaídas es incluso superior a la ciclofosfamida. Y en el mantenimiento pues usaríamos una pauta más reducida, más similar a la que solemos utilizar en el mantenimiento del pemphigo vulgar, y se ha visto que con esta pauta los resultados son superiores a azatioprina. Y aquí en este cuadro, bueno, como son bastantes los fármacos que se pueden usar y el tratamiento puede ser un poco más complejo, he resumido un poco los distintos esquemas que se pueden utilizar. Lo voy a pasar, este sería el de mantenimiento, porque os lo voy a explicar un poco con este esquema que me parece que un poco lo sintetiza todo más claro. Entonces, si nos encontramos en un primer lugar con un paciente con una enfermedad más localizada, que la hemos cogido a tiempo, sin graves síntomas de afectación sistémica, pues podríamos probar quizá con metotrexato más glucocorticoides, y si con esto va bien, pues podemos continuar con ese tratamiento de mantenimiento. Hay que tener en cuenta que, dado que el metotrexato tarda unas cuantas semanas en hacer efecto, pues en pacientes en los que haya una afectación muy severa, con afectación del estado general, con compromiso de órganos vitales, pues no podremos esperar a que haga efecto el metotrexato, entonces tendremos que recurrir o bien a la pauta de ciclofosfamida con corticoides o bien a la de rituximab con glucocorticoides. Y de mantenimiento, pues si hemos empezado con rituximab, pues podemos mantener el rituximab con esa pauta de 500 miligramos cada 6 meses que hemos dicho, o si hemos optado por la ciclofosfamida, pues podemos utilizar de mantenimiento azatioprina o metotrexato. Sí que me ha llamado la atención en la revisión que siguen indicando pautas de glucocorticoides, tanto intravenosos como orales, muy altas. De intravenosos hablan de
de media 1 gramo de metilprednisolona intravenoso, y cuando pasan a pauta oral siguen hablando de 1 miligramo kilo día, ¿no? Después vemos esos grandes síndromes de Cushing y esos grandes efectos adversos de los glucocorticoides. Y ya para terminar y para no cansaros más, he resumido en una sola diapositiva cada entidad, porque es verdad que son cuadros que muchas veces cursan con clínica similar, que se pueden solapar un poco, que todos cursan con enfermedades similares asociadas. Entonces, sobre todo para los residentes, pues un poco en una diapositiva, un poco las características como más claves o más típicas de cada entidad. Entonces, de la calcifilasis, con lo que quedarnos, existe un depósito de calcio. El paciente típico es un paciente nefrópata que suele estar en diálisis. La causa más frecuente de muerte es la sepsis. La localización típica en zonas proximales donde haya abundancia de tejido adiposo. Investigar si existe trombofilia asociada. Entre los factores de riesgo, pues aparte de la enfermedad renal, pues hemos dicho diabetes, warfarina, enfermedades del tejido conectivo, afectación hepática. La biopsia pues sería el gold estándar. Recordad que tiene que ser incisional o punch sobre punch. Y en cuanto al tratamiento, fundamental sobre todo el tiosulfato sódico. Y en caso en que se puede usar los anticoagulantes, pero que no sea warfarina. De la creoglobulinemia, pues producida por creoglobulina. Y los 3 tipos, la tipo 1, donde hay componente monoclonal y la enfermedad subyacente suelen ser procesos hematológicos y puede asociar hiperviscosidad. La tipo 2, componente mono y policlonal. Y en la tipo 3, componente policlonal. Tanto la tipo 2 como la tipo 3 suelen asociarse hasta en un 90% a hepatitis C. Y lo que va a haber es una formación de inmunocomplejos. Importante, ojo con la afectación sistémica y el tratamiento fundamental de la enfermedad subyacente. La vasculopatía livedoide. Esa presentación característica, ¿no? Con esa morfología estrellada y con esa atrofia blanca, que aunque no es patognomónica, pero nos orienta bastante. Y la localización típica en los maleolos. Entre las enfermedades asociadas, fundamental lo primero, la hipercoagulabilidad, y segundo, si no, descartar enfermedades del tejido conectivo. Y el tratamiento fundamental, el rivaroxaban, 10-20 miligramos diarios. Y por último, la vasculitis ANCA, que hemos dicho los 3 tipos que había. Importante ver que no haya afectación multisistémica, porque entonces tendríamos que correr más. Los ANCA, que son los anticuerpos que van a llevar ese daño vascular. Importante la anamnesis por aparatos y sistemas y orientar las pruebas diagnósticas en función de esa clínica. Importante no olvidar esos casos en los que la cocaína influye. Y en cuanto al tratamiento, distinguimos inducción y mantenimiento. De inducción, el metotrexato para casos más leves en los que podemos esperar un poco su efecto, y si tenemos un paciente con mal estado general, con afectación multisistémica más grave, ciclofosfamida o rituximab. En todos los casos combinado con corticoides. Y de mantenimiento, pues nos podemos quedar o bien con rituximab, con esa pauta, esa dosificación más baja, o bien si no, los inmunosupresores más clásicos. Y esto sería todo. Muchas gracias por vuestra atención. Ya me escucháis ahora, ¿no? Ya. Sí. Sí, sí. Muy bien. Ay.